Muy buenas tardes, buenas noches quizás en otros espacios físicos, en otros continentes. Es un placer poder dirigirme a ustedes nuevamente. Soy el pastor Harry Villasís, representando a la Iglesia Casa del Rey aquí en la sala de mi hogar, juntamente con mi bella esposa Jacqueline, dispuestos, contentos de poder nuevamente salir y estar con vosotros, ingresar a sus hogares o donde quiera se encuentre en este mismo momento, cuando usted sintonice esta emisión de lo que estamos haciendo cada viernes, de manera específica hoy, lo que respecta al estudio del libro de la primera epístola del apóstol Pedro. Es lo que vamos a estar hoy compartiendo cada viernes. Quiero explicarles un poquito, como iglesia estamos haciendo una lectura sistemática de la Biblia y vamos libro por libro, ya estamos a la altura de Primera de Pedro y así con la ayuda del Señor continuaremos hasta completar todo lo que comprende el Nuevo Testamento. Y estamos invitando a todos los hermanos en cualquier rincón del mundo donde se encuentren y donde usted pueda incluso compartir esta enseñanza, compartir la conexión para que el amigo suyo, sus amistades puedan enterarse, sean creyentes del Evangelio o no. Hay mucha gente que está deseosa de aprender y conocer más del Señor y conocer acerca de la Biblia. Voy a ir casi de inmediato a la oración para pasar rápidamente a lo que corresponde al estudio de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar extrayendo un pasaje de las Escrituras hoy y vamos a estar estudiándolo así con la ayuda del Espíritu Santo. Pero quiero antes pedirle que vayamos en oración saludando. Voy a reiterar nuevamente el saludo a todos nuestros hermanos en la fe, de aquí en los Estados Unidos, la iglesia hispana o la iglesia Casa del Rey, y también nuestros hermanos de Ecuador, otros se encuentran en España, en Italia, en Alemania, en algún otro rincón del mundo donde usted pueda escucharnos. Queremos enviarles un abrazo a la distancia y queremos expresarle nuestra complacencia de que usted tenga bien sintonizarnos y darnos este tiempo para juntos ser edificados por la bendita palabra. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hora. Nos permites compartir tu palabra. Has querido, Señor, que yo sea el instrumento en tus manos y por ende quiero encomendarme en tus manos poderosas, Señor. Quiero rogar tu bendición, quiero suplicar tu dirección en lo que vayamos a hacer. Que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestro entendimiento. Nos sometemos primeramente en oración porque sabiendo que es tu palabra inspirada, no podemos acceder a ella o entenderla solamente basados en una sabiduría terrenal o humana. Necesitamos la asistencia, reitero, de tu Espíritu Santo y por eso, Señor, me dirijo a ti en oración con mis hermanos que están allí en esta transmisión, pendientes, Señor, de este estudio bíblico de cada viernes. Ruego, Señor, tu ayuda, tu dirección y también tu bendición para todos mis hermanos y en medio de cualquier situación en la que se encuentren, Señor, y nos encontremos, sea tu presencia, Señor, llenándolo todo. Gracias porque eres fiel, Señor. Queremos exaltarte de principio a fin y queremos también darte la gloria de todo lo que vaya a acontecer o darse en esta hora, esta enseñanza, Señor. Gracias por enviarnos tu buena palabra, Señor, por asistirnos, por edificar nuestras vidas y darnos el crecimiento espiritual que tanto necesitamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo hemos pedido y te damos las gracias. Amén. Estamos ya y vamos a ir de inmediato a la lectura bíblica y quiero que vaya conmigo por favor al texto que lo va a ver en su pantalla ahora mismo. Es Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17 y sea que tenga una Biblia a su mano o no, si la tiene en buena hora, si no por favor vaya allí al texto que está en la pantalla y vamos a leer rápidamente con la ayuda del Señor. Dice así la palabra del Señor: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esta es palabra del Señor. Y vamos de inmediato a compartirles allí lo que tenemos como título para esta hora, es de esta enseñanza, el título Siguiendo sus huellas. Vamos a estar hablando sobre el tema: un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado por su maestro. Un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado
por su maestro. Estamos en una parte, en el pasaje que hemos acabado de leer, podría considerarse como la parte o una de las partes éticas de la primera carta de Pedro, donde se dan consejos acerca de cuál debería ser el comportamiento de la iglesia, de los creyentes en este mundo. Claro, la carta fue dirigida, como sabemos, en el primer siglo de nuestra era, y la iglesia cristiana en aquel entonces estaba pasando en medio de persecuciones, había mucho rechazo y muchos otros males, había injusticia contra los creyentes, inclusive eran objeto de burla, de persecución. Y entonces, en esas condiciones, muchas veces, y viviendo bajo regímenes hostiles al Evangelio, se vuelve un poco difícil a veces querer someterse bajo esas circunstancias injustas, como hemos dicho. Pero la palabra de Dios nos envía un consejo hoy para nosotros también, con cómo debe ser el comportamiento del creyente, aun cuando las situaciones o las autoridades, en este caso las instituciones humanas, no estarían haciendo lo correcto. Todo esto lo vamos a ver y estamos entrando en el terreno entonces del discipulado. El tema de hoy está dentro de la sombrilla de lo que es el discipulado, es decir, de la vida del creyente y de su formación. Pero también podríamos decir que este tema es respecto a la ética cristiana, el conjunto de valores y todo eso. Y hay una definición sobre ética que me gustaría revisar con ustedes rápidamente. La ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y entonces podríamos trasladar esta definición general a lo que es la ética cristiana. Este conjunto de valores o de costumbres que dirigen o valoran el comportamiento humano. En este caso, en una comunidad, en la comunidad cristiana. Vamos a ver estos valores o estas normas. Y aquí tenemos una acerca de la necesidad de someterse a las instituciones humanas. Y por eso le hemos titulado, como insisto, a esta enseñanza de esta hora, le hemos titulado Siguiendo sus huellas. Y está extraído esto del mismo pasaje, y en algún momento lo voy a señalar de manera especial. El tema, un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado por su maestro. Y vamos a manera de introducción rápidamente, a decir un poquito acerca de, por ejemplo, hay una frase, uno de los comentaristas, exégetas de la Biblia, dijo en cierta ocasión, ser cristiano no es tanto hablar de Cristo, sino vivir a Cristo. Ser cristiano no es tanto hablar de Cristo, sino vivir a Cristo. Dijo el escritor exégeta Samuel Pérez Millos. Y nos habla esto acerca de la práctica cristiana, el comportamiento de lo que estamos hablando. Pedro, el apóstol, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, dirige esta carta a la iglesia, reitero, cuando los creyentes siendo objeto de persecución, de injusticia y en muchos de los casos bajo el respaldo o dirigidos incluso a estas persecuciones por los mismos gobiernos de gobiernos de turno de aquel entonces, en este caso el Imperio Romano más directamente, o sus representantes en las diferentes colonias o ciudades donde se encontraban dispersos la iglesia. De hecho, como usted puede ver en el capítulo 1, al inicio del capítulo 1, hay puntos geográficos específicos donde la iglesia estaba dispersa. De hecho, el apóstol Pedro les dice a los que están dispersos en Capadocia, en Bitinia, etc. Usted lo puede ver en el capítulo 1, en los primeros versículos 1 y 2, y el Espíritu Santo les llama a ellos, a los expatriados, que han salido de su terreno, de su terruño en Palestina, y por causa de la persecución muchos de ellos tuvieron que emigrar a diferentes lugares o regiones, lo que se conoce hoy como la Turquía, el país Turquía, en la parte noroccidental del país, en el cuadrante noroccidental, es donde estuvieron ubicados estos pueblos, donde estaba la iglesia o los creyentes dispersos, y ahí estaban siendo perseguidos en el primer siglo, y Pedro el apóstol les dice cuál debería ser la norma de comportamiento, cuál debería ser la manera de conducirse o el estilo de vida, en todo caso, en vista de que el testimonio entre los gentiles era importante para la extensión del reino de los cielos, como siempre lo ha sido. El testimonio de la iglesia, del creyente, en cualquier lugar del mundo es importante, la forma de conducirnos es importante para llevar gloria al nombre del Señor y obviamente que el Evangelio siga siendo extendido. Entonces vamos a ir de inmediato.
estaba pensando acerca de la relevancia, buscar siempre un punto de relevancia, y ahora que estamos hablando de enseñanza, en ciertos momentos me puedo extender. De hecho, uno de los propósitos, creo que Dios ha puesto en mi corazón y en el corazón de mi esposa, es de poder seguir siendo edificados a través de la palabra. Y si de alguna manera este servidor, el pastor Harry Villasís, pueda servir como instrumento para los creyentes que están sintonizando, o sean pastores, amigos, líderes, compañeros o creyentes de iglesia, el ánimo o el fin de todo esto es que usted y yo sigamos siendo fortalecidos por la palabra del Señor. Ese es un propósito que lo tenemos bien claro allí. Creo que el Señor nos ha llamado para ser edificados por la bendita palabra, y gracias a Dios por el privilegio que me da de poder ser el instrumento en este tiempo. De alguna manera yo pueda también aportar a ese crecimiento, y por qué no decirlo, yo mismo sigo creciendo en la medida que estoy escudriñando y compartiendo la palabra con usted. Es decir, que mutuamente estamos siendo edificados. Y entonces, al buscar la relevancia de esta enseñanza, para los que en algún momento se interesan en el estudio y en la enseñanza de la Escritura, como en esta hora, buscamos algo que pueda ligar a un tema de hace 2000 años, que está escrito allí. ¿Cómo podríamos tomarlo como relevante? Bueno, injusticia social lo vamos a encontrar en todos los tiempos, ¿verdad? De hecho, nuestras naciones en los últimos días, últimos meses para ser más exactos, hemos pasado a través, o estamos pasando a través de una crisis sanitaria, ¿verdad? Por causa de la pandemia, el coronavirus, el COVID-19. Y esto ha originado en muchos de los casos, yo pienso que en más de una nación fuimos sorprendidos por esta situación, se ha esperado el respaldo y la dirección o el liderazgo de nuestros gobiernos. Nunca van a faltar gente y que de alguna manera estemos descontentos como en el proceder de nuestros gobernantes, que siguen siendo seres humanos y que a pesar de sus fallas y todo eso, pues quizás mal o bien, o mejor o peor, han tratado de alguna manera de ayudar a las poblaciones o a la población, a sus pueblos. Pero entonces hemos visto, por ejemplo, y no voy a citar quizás países específicamente, pero en las noticias es de conocimiento público donde se han dado marchas, inclusive protestas y algunas violentas, donde se producen lesiones, heridos y todas estas cosas, manifestaciones de todo tipo. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a través de la historia de la humanidad y en las escrituras también, vemos que ya desde mucho tiempo siempre han existido rechazos y reclamos y protestas contra regímenes que han sido opresores. Por ejemplo, trasladándonos a la esfera o al contexto de Israel, antes de Cristo y después de Cristo, varios imperios gobernaron o tuvieron subyugado a Israel y oprimieron al pueblo, incluso cuando el pueblo fue a Egipto, es otro ejemplo claro, y el pueblo se dolía, ¿no? Sufría a causa de esto, y esto sin duda hacía que el pueblo, la gente tuviese que manifestarse en rechazo y en descontento contra ese abuso, contra esa opresión, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, haríamos mención, antes de Cristo se llama un grupo de los macabeos, que hicieron frente, incluso eran gente judíos, pero que se valieron de las armas muchas veces para poder defender la cultura judía, la raza y la religión, y aún sus propios territorios. Podríamos decirse que algunos creen que el fin justifica los medios, pero hoy vamos a estar hablando y estamos hablando ya de cuál debe ser el proceder, ¿no? Para alguien que se siente ofendido o agraviado, cuál debe ser la postura de un creyente ante las instituciones humanas, ante la autoridad que el Señor ha establecido. Porque siempre se va a estar buscando un culpable, ¿verdad? En medio de las crisis, de las situaciones, muchas veces los ciudadanos apuntamos hacia los gobiernos, y podría decirse que los gobiernos quizás apunten o señalen o pongan el dedo acusador contra los ciudadanos, la ciudadanía. Por ejemplo, en el año 64 aproximadamente hubo un incendio muy tremendo en Roma, sí. Algunos creen, la mayoría estaríamos de acuerdo, que fue el mismo Nerón, un emperador perverso en aquel entonces, que incendió Roma, y ese incendio duró por 4 o 5 días más o menos, y prácticamente acabó con la ciudad o con gran parte de ella. Y Nerón ocasionó ese incendio, pero luego culpó a los cristianos, ¿verdad? A los cristianos señaló, es decir, y algunos dirían, bueno, ¿quién fue el culpable? Fue los cristianos por sus prácticas
extrañas en ese entonces para muchos, la práctica cristiana, la fe de ellos, fueron los que ocasionaron este incendio para traer más perturbación al imperio, para hacer daño contra un pueblo pagano como los romanos. Fueron los judíos que quizás se oponían tanto al paganismo y que tenían la fe que el mundo, que Cristo iba a venir y que el reino iba a llegar y que el mundo se iba a acabar, y entonces era necesario mejor acabar con esta nación pagana, con esta ciudad impía llamada Roma en aquel entonces. O Nerón dijo, no, voy a echarle la culpa mejor a los cristianos. Bueno, ¿quién es el culpable? Siempre va a haber alguien que va a tratar de señalar a un culpable, tratando algunas veces de justificarnos nosotros y señalar en señal de protesta que alguien ha cometido el error. Y esto ha sido a través de la historia de la humanidad, y era más o menos lo que estaba sucediendo. Entonces vamos a partir aquí en esta enseñanza, insisto, para que lo tengamos bien claro y fresco en nuestras mentes, sobre el tema. Sobre todo dice, un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado por su maestro. Y en eso nos vamos a estar centrando ahí, pero vamos a tener que partir de la premisa. La premisa es, la iglesia o los creyentes no son del mundo. Su ciudadanía es celestial, dice Filipenses 3:20. La iglesia no es del mundo, los creyentes no somos del mundo, su ciudadanía o nuestra ciudadanía es celestial, Filipenses 3:20. Tenemos que partir de esta premisa porque vamos a estar hablando estamos hablando acerca de cuál debe ser el comportamiento, cuál debe ser qué tipo de norma o de norma de vida debemos seguir los creyentes aún en medio de regímenes opresivos o de trato social injusto de parte de las instituciones humanas, de los gobiernos. Digo que tenemos que partir de esta premisa de que somos como creyentes parte del reino de Dios, porque es natural que el hombre común y corriente, el hombre natural que no tiene a Dios, trate de defender sus derechos a toda costa. En muchas ocasiones, como he mencionado, el caso de los macabeos. Incluso con levantamientos que en muchos rincones del mundo a través de la historia de la humanidad ha ocasionado derramamiento de sangre y muertes, ¿verdad? El hombre se siente en su derecho de reclamar, de protestar contra cualquier autoridad, contra cualquier gobierno, pero es necesario que nosotros partamos de esta premisa. Los creyentes, dijo el Señor Jesucristo, ya no somos. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Partimos de esa premisa y vamos a ir rápidamente al punto número 1. El punto número 1 de esta enseñanza que nos dice la actitud de Jesús ante las instituciones humanas. Vamos a partir de allí, ya que, como nos dice la enseñanza de hoy, nos dice el tema de hoy, la actitud de Jesús ante las instituciones humanas, ya que el título de esta enseñanza habla acerca de siguiendo las huellas del maestro, siguiendo sus huellas. Estamos hablando de que un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado por su maestro. Entonces, nos corresponde ir a la Escritura y ver cuál fue la actitud de Jesús ante las instituciones humanas, es decir, ante la autoridad terrenal. Y partimos diciendo que siendo hijo de Dios se dispuso, por ejemplo, a pagar el tributo del templo. Eso está en Mateo capítulo 17, versículo 27, ¿verdad? Había un pago de tributo por el templo que se había establecido desde el tiempo de Moisés. Un tributo anual que había que pagar. 2 dracmas por persona, por ciudadano, podríamos decir. Y en esta ocasión fueron a cobrarle el impuesto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los cobradores de impuestos, publicanos, se acercaron al lugar donde estaba viviendo el Señor, justamente con Pedro. Podría haber sido la casa de Pedro en Capernaum. Y le preguntaron a Pedro si acaso el maestro pagaba impuestos o si iba a pagar el impuesto. Pedro entró a la casa, parece que lo encontraron afuera, y Pedro entró a la casa, y antes de que Pedro le hiciese la pregunta al maestro, más bien el maestro, que ya sabía, que ya conocía por su omnisciencia, le hizo una pregunta a Pedro, si acaso ¿quiénes eran los que pagaban impuestos? ¿Los hijos del rey o los extraños? Y Pedro respondió acertadamente que eran los extraños, los hijos del rey, es decir, los hijos del mandatario, vamos a decirlo así, no pagaban los impuestos. Los hijos del Señor no pagaban impuestos, eran los extranjeros, los extraños, los ajenos los que iban a pagar impuestos. Entonces Jesús concluyó y le dijo a Pedro, para no causar tropiezo, para no causar escándalo, voy a proceder a pagar el impuesto, y lo envió a Pedro
Y el relato bíblico habla de que lo envió al mar y sacó un pez y de allí sacó una moneda que me parece que era para el pago de impuestos para ambos, para Pedro y para el Señor Jesús. Lo que quiero resaltar aquí es que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se dispuso a pagar el tributo. Él estaba consciente de aunque él no era de este mundo, tenemos que entenderlo así. Sin embargo, él dijo para no causar tropiezo, ¿verdad? Porque podría haber sido ocasión de señalamiento. El Mesías, como era y es el Mesías prometido, el que había venido a predicarnos el reino de Dios, podría haber sido motivo o causa de señalamiento, en este caso por los cobradores de impuestos y por la gente de manera general. Pero Jesús, consciente de eso, consciente de que el testimonio que respalde la predicación del evangelio que él nos trajo, era necesario que también él se someta a las autoridades mientras estuvo en esta tierra. Muy importante que resaltemos eso. A pesar de que Jesús le da esta enseñanza, y yo quiero enfatizar esto, muy importante hoy, la enseñanza que Jesús le da, no solamente por el cumplimiento a la ley terrenal o a la autoridad terrenal que el Señor mostró, en este caso en particular, sino que estaba dándole también a Pedro una enseñanza muy valiosa acerca del sometimiento. Y por eso es que luego Pedro, saltándonos un poquito, vamos al capítulo 2, donde hicimos la lectura inicial, y nos vamos a dar cuenta cómo Pedro puede darnos una enseñanza de este tipo. La enseñanza objetiva del maestro perduró en la mente, en la conciencia de Pedro, le enseñó a madurar a la larga, o vamos a decir así, o a la corta. Pedro terminó entendiendo que no importa quién sea el representante de la autoridad, no importa cuán injusto pueda ser el gobierno de turno, no importa cuántas fallas pueda tener la autoridad que representa un gobierno, la tarea del ciudadano común y corriente en cualquier parte del mundo, y sobre todo para el creyente, ahí está la norma de vida, debe ser el sometimiento a la misma. Sin embargo, el discípulo, a sus inicios, por eso dije a la corta o a la larga, aprende la lección hasta que al final vemos esta carta escrita, el discípulo reprueba su primer examen de sumisión. ¿Sí? Conocemos un poquitito acerca de este proceso de enseñanza-aprendizaje y sabemos que no siempre tenemos éxitos o tenemos éxito en el primer intento, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta aprender lecciones en la vida y las lecciones espirituales a veces nos cuestan un poquito más. Necesitamos seguir creciendo y madurando para poder, en cierta forma, ser más efectivos y poder, de alguna manera, aprovechar los aprendizajes que sean aplicables a nuestra vida y que podamos nosotros mostrarlos, esa aplicación con nuestra vida y cómo nos conducimos. Pero tenemos ahí el acontecimiento cuando Jesús estaba siendo aprehendido, ¿verdad? Por la guardia, entre esos iban sacerdotes, y me imagino que algunos del populacho se juntarían con palos, con piedras. Jesús había terminado de orar en Getsemaní y ya iba rumbo a la ciudad, a Jerusalén, y entonces salieron al encuentro esa turba y lo aprendieron al maestro, y en ese momento, en esa escena, en ese forcejeo, podríamos decirlo así, aunque Jesús se estaba entregando mansamente, en paz, sin violencia, en cambio Pedro, dice la escritura, que él tomó la espada o sacó su espada y le cortó la oreja al siervo o al criado del sumo sacerdote. La Biblia lo menciona incluso con nombre, llamado Malco. Ahí podemos darnos cuenta, no solamente que Pedro no entendía todavía hasta la saciedad el plan de salvación, que no entendía o se resistió. Yo creería que se resistió a creer, a asimilar de que era necesario que el Cristo, su maestro, el que había estado con él 3 años, el que le había enseñado tantas cosas valiosas, el que le había sacado la venda, el que le había abierto los ojos, finalmente tenía que padecer para que se cumpliese lo que está dicho en las Escrituras. Y eso le hizo reaccionar a Pedro y sale a relucir el temperamento de Pedro, ¿verdad? El temperamento de Pedro, podremos decir, un temperamento colérico. Así se lo identifica Pedro por ser tan impulsivo, impetuoso, y tenía obviamente una tendencia a través de con este temperamento, una tendencia muy natural para el liderazgo que finalmente logró ejercer, pero todavía estando en un proceso de formación en sus inicios, sacó a relucir ese temperamento y cortó
la oreja al siervo del sumo sacerdote, llamado Malco, lo cual muestra a las claras una resistencia a la autoridad. Incluso podríamos decir rechazo a la autoridad, un ataque contra el representante de la autoridad. Era injusto, podríamos decir, en el plano humano que Jesús haya tenido que ser aprendido, castigado. Todo esto fue, pero era parte del plan divino que el Cristo tenía que padecer para luego entrar a su gloria. Eso le costó a Pedro entender y actuó, se rebeló y contraatacó a la autoridad o a la institución humana, en este caso el Sanedrín, la autoridad religiosa de aquel entonces, y quizás alguno que otro guardia romano estuviese por allí, no sé con exactitud esa parte, pero estaban los representantes de la autoridad religiosa y Pedro se levantó contra ellos, podríamos decir. Pero luego tenemos ahí, estamos hablando justamente en el punto número 1, y vuelvo aquí a mi guía en el punto número 1, estamos hablando acerca de la actitud de Jesús ante las instituciones humanas. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Ya lo vimos, la actitud de Jesús en el pago del tributo al templo. Luego vemos, en cambio, cómo reprueba Pedro su primera lección acerca del sometimiento a la autoridad o a la institución humana. Y luego vemos que Cristo, dice la Escritura, no amenazaba. Cristo no amenazaba. Y lo dice Pedro, que cuando lo amenazaban, él no, dice que no, dice la Escritura, que cuando lo maldecían no respondía con maldición y que cuando padecía no amenazaba. Cuando padecía, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo para que nosotros sigamos su pisada, que cuando dice cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Es el modelo, el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Y él claramente cuando estuvo delante de Pilato, ya casi previo a su crucifixión, estaba pasando por el mismo juicio ahí, delante del gobernador de Judea, Poncio Pilato. Pilato lo estaba increpando, estaban teniendo una especie de diálogo, podríamos decir, aunque el Señor Jesús pasó en silencio, ¿verdad? Para que se cumpliese también la Escritura en Isaías, dice que enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca delante de aquellos que estaban juzgándolo al maestro. En la mayoría de los casos Jesús, o muy pocas cosas dijo, pero entre las que tuvo que decirle a Pilato, cuando Pilato mostró, dice, yo tengo toda la autoridad para crucificarte o para dejarte libre, y en el plano humano era verdad, como gobernador, insisto, sin embargo Jesús le dice, no tendrías tu autoridad si no te hubiese sido dada de arriba. El Señor Jesús nos dice, hay algo muy claro acerca de la autoridad que vamos a estar entrando en detalle en unos pocos minutos, allí vamos a llegar, pero nos está adelantando algo. ¿Cuál era la actitud? La actitud de Jesús ante las instituciones humanas de la autoridad. Él reconocía, en este siguiente punto que estamos hablando, que la autoridad nos es dada o viene o proviene de Dios. Y esa es la forma como Él pudo dejarle claro a la iglesia y a sus discípulos en aquel entonces de dónde viene el orden y la autoridad y las instituciones humanas, en qué se basan, en qué están respaldadas, en qué se sostienen. En cierta ocasión, estamos hablando justamente de discipulado y de ética cristiana. Estamos hablando del comportamiento. Este pasaje de la Biblia nos habla justamente de cómo debe conducirse un creyente aún en regímenes opresivos, en medio de la injusticia social que se encuentra en cualquier rincón del mundo. ¿Cuál debe ser la forma de llevar la iglesia, el creyente, su vida ante la mirada del mundo? ¿Cómo debe ser el comportamiento? Ya Jesús nos ha dicho y nos está dando ejemplos de que no quiere poner tropiezos cuando pagó el impuesto o el tributo del templo. Y en cierta ocasión alguien dijo, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un tremendo admirador de Jesús. No conozco a detalle si él se convertiría al cristianismo o no, pero tenía bien claro que Jesús no había hecho, o que Jesús era el que había hecho más por toda la humanidad. Lo tenía bien claro. Y
sin duda, su muerte en la cruz, su sacrificio, que nos trajo salvación, es entre lo mejor que Él trajo a esta humanidad. Es indiscutible, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados es lo mejor. Pero luego Gandhi hace una observación acerca de los cristianos. Parece que él tenía sus dudas sobre el comportamiento del cristiano. Y justamente Pedro, el apóstol Pedro, nos está hablando en esta carta acerca de cómo debe de ser. ¿Cómo debe ser el comportamiento? No lo dice, no he estudiado, no he leído más acerca de Gandhi. Bien podría ser que en su tiempo él vio a llamados cristianos que de pronto se levantaban contra el gobierno, en este caso de la India, ¿verdad? Que también pasó por muchos periodos de conflictos y de crisis. Los cristianos quizás en primera fila protestando y muchas veces con armas o causando revueltas, sublevándose contra la autoridad. Eso va a desdecir exactamente en dónde está la esperanza del cristiano. Y tal parece que Gandhi hizo esta observación basada a un comportamiento inconsecuente a la verdad del Evangelio. Y eso nos mueve al punto número 2 de este estudio que estamos hablando acerca, y vuelvo al tema, dice, un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado por su maestro. Y nos vamos al punto 2, vamos a tener ahí una marcada distinción entre la esfera humana y el reino de Dios. Una marcada distinción, vamos a tener que establecer esa diferencia de entrada entre la esfera humana y el reino de Dios. Ahí son dos planos distintos. Lo mencioné al comienzo. El hombre natural no conoce las cosas del espíritu, no conoce la realidad espiritual en que la iglesia se entiende, estamos inmersos. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del espíritu para poder ver el reino de Dios. Hay que convertirse, hay que aceptar a Cristo para poder entrar al reino de Dios. De lo contrario, las cosas espirituales son esquivas, son ajenas, para muchos son sin sentido. Para otros, inclusive, como lo dice el apóstol Pablo del Evangelio, es locura para los que se pierden. Mas para los que se salvan, esto es para nosotros, para los creyentes, es poder de Dios. Y entonces tenemos que hacer esa distinción clara entre lo que es la esfera humana. El hombre se mueve, el hombre natural se mueve y lucha por sus derechos, lucha por cambios en medio de la sociedad. No importa que se tenga que levantar. De hecho, muchos presidentes y gobernantes a través de la historia de la humanidad y gobernantes han sido removidos de sus funciones. Muchas veces el pueblo se ha levantado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender cuál debería ser la postura, no necesariamente porque estamos de acuerdo con lo que los gobernantes en determinados casos hacen, pero la iglesia tiene otro método, la iglesia tiene otros pasos a seguir. A la iglesia se le han sido entregadas otras normas más altas, como alto es el Señor y hacia dónde llevará a su pueblo. Y entonces esa distinción nos lleva a que los creyentes debemos entender, en primer lugar, que no somos del mundo, aunque estamos aquí. Los del mundo defienden sus causas a toda costa. Los creyentes defendemos nuestras causas, o la causa de Dios, que se implante el reino de Dios, y lo defendemos en oración, y lo defendemos a través de la predicación del Evangelio, porque entendemos que solamente la palabra de Dios y Dios puede cambiar los corazones de la gente. No vamos a poder cambiar los gobiernos ni las estructuras sociales con violencia. En algunos casos, a plano humano o terrenal, resultan cambios, pero nosotros no podemos mejorar al hombre. El único que puede mejorarlo y mejorarnos es el Señor. Entonces, los creyentes tenemos que continuar diciendo, somos extranjeros. Ya lo dice, incluso Pedro lo dice aquí, somos extranjeros y peregrinos. Es decir, que andamos de paso. Y lo dije hace un momento en Filipenses 3:20, dije que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Debemos reconocer que no somos, estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Y eso tenemos que tener bien claro. Entonces, dice el apóstol Pedro también en esta carta que estamos leyendo, primera de Pedro,
más adelante, insisto, cuando ya escribe, ya es un anciano, ¿verdad? Ha madurado tanto física y por sobre todo espiritualmente. Y lo vemos ya que ha asimilado, y esa es parte de la enseñanza y del propósito, ha asimilado la lección objetiva de su maestro. Mientras lo tuvo aquí, la enseñanza, le dio ejemplo, no solamente habló Jesús, sino que mostró con su vida la sujeción, en este caso a la autoridad, ¿verdad? En cierta ocasión, cuando vinieron para tentarlo al Señor Jesús y le preguntaron, le exhibieron las monedas y le preguntaron que si era lícito dar el tributo al César. Ustedes se recordarán ese pasaje, ¿verdad? Si era lícito dar el tributo al César. El Señor Jesús le pidió la moneda y vio en la inscripción la imagen del César. Y entonces el Señor les dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento el Señor Jesús se fue en contra de lo establecido por el gobierno o la institución humana. Más bien dijo que hay que darle al César lo que es del César. De hecho, leímos en el pasaje inicial que hay que darle honra al que merece honra. Hay que honra al rey y hay que temer a Dios y hay que amar a los hermanos. Lo dice en la parte final de la lectura bíblica que hicimos hoy al inicio, ¿verdad? Los creyentes somos extranjeros y dice Pedro que hay que presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande o haga una demanda de nuestra fe. ¿Sí? Es la forma como nosotros debemos actuar, ¿verdad? No con violencia, no alzándonos en armas, sino proclamando la verdad del Evangelio. Esa es las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero ¿cómo lo podremos lograr de entrada esto? Tendremos que mencionar el cambio que se da en la vida de Pedro, y creo que se da y se debe de dar en la vida de todo creyente, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Es el que produce el cambio total y la transformación en la vida de un hombre o de una mujer. Ese mismo Pedro que voló la oreja o cortó la oreja de Malco, ese mismo Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 18, si no me equivoco, está frente a las autoridades, las mismas autoridades, podríamos decir judías, que aprendieron a Jesús. Ahora Pedro está delante de ellos, dando razón del por qué la predicación del Evangelio. Y vemos ahí, dice la Escritura, en Hechos capítulo 4, versículo 18, me parece que el 17 dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Y comienza dirigiéndose a las autoridades con mucho respeto y con mucha reverencia. No sin dejarles de anunciar que el Cristo que había muerto, que ellos habían crucificado, es el Salvador. Porque ahí termina diciendo en el versículo, me parece, en el 4, 11 o 12, dice que en ningún otro hay salvación. Y Pedro está predicando el Evangelio y está dando testimonio delante de las autoridades judías, pero con mucho respeto. Está justamente cumpliendo o haciendo exactamente lo que luego está aconsejándonos. Dice, presentando defensa con mansedumbre y con respeto ante la autoridad competente en este caso. Entonces, nos queda aquí entonces que es necesario, como dice este punto número 2 que tengo en esta lámina o en esta slide, en esta presentación, una marcada distinción entre la esfera humana y el reino de Dios, y que solamente puede ser logrado con la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la que capacita para respetar a la autoridad, aún hostil, aún la autoridad injusta, aún la autoridad que está fallando, que podría ser muy obvio que está fallando, pero la actitud del creyente, el comportamiento del creyente debe ser con respeto ante la autoridad, porque las instituciones humanas han sido, como dijo el Señor Jesús, ya, y lo vamos a estar reiterando dentro un poquito más, han sido instituidas por Dios mismo, por Dios mismo. Dijo en cierta ocasión Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, Martín Lutero, usted no solamente es responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Una de las frases célebres de Lutero es esta. Y yo me atreví a añadirle un poco más. Dice la frase de Lutero, usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. Y yo le añadí, ¿y de cómo lo dice? Pues somos responsables de lo que decimos, de lo que no decimos, y cuando decimos, de cómo lo decimos. Somos responsables de cómo lo decimos. Y Martín Lutero se levantó justamente
contra la cúpula, contra el clero directamente, que estaban cobrando indulgencias, es decir, perdonando o pasando los pecados del pueblo por dinero. Había una corrupción total en el clero en ese siglo XVI, pero Lutero no se levantó en armas, ni tampoco irrespetó. Lo que hizo Lutero fue pelear con sus ideas, bajo inspiración divina, bajo dirección divina, diría. Escribió 95 tesis que él mismo se encargó de colgar en la puerta o en las puertas de la catedral de Wittenberg. Y esta es un acontecimiento tan grande que se originó, que tuvo efectos no solo en el plano religioso, sino en la economía. Tuvo efectos tremendos en el mundo entero. El mundo, podríamos decir, de alguna manera cambió a raíz de la Reforma. Y una de las cosas es que, por ejemplo, la Biblia fue impresa al lenguaje popular, no solamente el latín, donde era antes leída, sino de acceso a las lenguas que hoy nosotros tenemos desde aquel entonces, entre muchos de los efectos que ocasionó la Reforma. Pero quiero decirles que este hombre, aunque se levantó, podríamos decir, contra la corrupción que estaba reinando en aquel entonces y dentro del clero y también en la parte política, con Carlos V, sin embargo, no peleó con armas ni insultó a la autoridad que estaba en el puesto, sino más bien peleó con las ideas y peleó con Dios de su lado. Y trajo un conocimiento, una revelación, podríamos decir, o aclaró cuál deben ser los principios de fe en que la iglesia y el creyente puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Sacó a relucir lo que el clero y la religión tradicional que estaba al frente o al mando del mundo, en cierta forma era un poder, la Iglesia Católica. Lutero les desenmascaró, podríamos decir, pero lo hizo con sabiduría de Dios y peleando con las ideas. En cierta medida sacó a relucir el evangelio que había estado oculto. Sacó a la luz los principios de Dios, y es la forma como la iglesia en situaciones de injusticia social en diferentes épocas donde ha habido opresión, donde los gobiernos han fallado, han traído pobreza, miseria a los pueblos, abandono, ha habido corrupción, ha habido robo. La iglesia, los creyentes, no somos llamados a pelear o a protestar como el mundo lo hace, sino a pelear en oración, a través de la predicación, y cuando tengamos que exponer los principios de Dios en cualquier plataforma, somos llamados a hacerlo, no a callar. Pero como dijo Lutero, somos responsables de lo que decimos, pero también de lo que no decimos, y yo diría de que cómo lo decimos. Y vamos a ir esto entonces ahora a un punto 3. A un punto 3, ya hemos pasado por el 2, ¿verdad? Hemos pasado por el 2, una marcada distinción entre la esfera humana y el reino de Dios, y eso nos mueve al 3. Y el punto 3 es la normativa bíblica para el pueblo de Dios con relación a la autoridad. Dice, la normativa bíblica para el pueblo de Dios con relación a la autoridad. Es decir, ¿cuál debe de ser la normativa donde está escrito? ¿Qué es lo que se debe de hacer o cómo se debe hacer? Y ¿qué es lo que se debe de hacer y cómo es que debemos hacerlo? Y me muevo al punto 3, esa de la normativa bíblica para el pueblo de Dios en relación a la autoridad. En primer lugar, tenemos que ver y decir que toda autoridad, y esta manera de reiteración, toda autoridad ha sido instituida por Dios. Y hago una invitación a los que me están escuchando. El pasaje está extraído de 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 13 al 17, que fue donde hicimos la lectura original, pero usted también podría remitirse al libro de Romanos capítulo 13. Capítulo 13, el apóstol Pablo tiene algo más que decirnos, y entre eso yo he hecho una referencia y he puesto algunos pasajes allí que están en Romanos, y las ideas de esta reflexión están ahí en Romanos también, capítulo 13. Por ejemplo, toda autoridad ha sido instituida por Dios, y lo dice claramente capítulo 13 de Romanos, que toda autoridad ha sido instituida por Dios. Y es importante que usted y yo, esto va de la mano inclusive con lo que Jesús le dijo a Pilato: no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada de arriba. Es muy importante, la autoridad, mi querido hermano y mi amigo, toda autoridad, toda institución humana ha sido establecida por Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, y al que resiste la autoridad, a Dios resiste. Al que resiste la autoridad, a Dios resiste. Lo dice Romanos capítulo 13. Voy rápidamente y dice el versículo 2, sus representantes desempeñan funciones puntuales, pero diferenciadas.
Por ejemplo, tanto Pedro como Pablo en Romanos 13 y aquí en Pedro capítulo 2 nos habla que la autoridad ha sido puesta para castigar al malhechor, ¿sí? Para castigar al malhechor, ha sido puesta para esto y para alabanza del que hace el bien o el que hace lo bueno. Son dos funciones distintas, ¿verdad? Una para castigar y otra para, podríamos decir, para alabar en el sentido de felicitar, podríamos decir, en ciertos casos, felicitar al que hace lo bien. Vemos, no todos los ciudadanos, muchas veces, o son unos pocos a veces, que son nombrados por diferentes gobiernos, incluso seccionales, y son reconocidos como el mejor ciudadano del año, o por alguna obra en especial que hicieron, y en alguna fecha cívica de la ciudad o del pueblo lo condecoran. Hay a veces reconocimientos a maestros, reconocimientos a bomberos, y en esta época que estamos en la pandemia, por los balcones de las ciudades y de los pueblos hemos visto en los noticieros, se aplaude a los médicos que están haciendo una labor excelente, el equipo de enfermeros, etcétera, enfermeras. Hay un reconocimiento de los que hacen lo bueno, pero también los juzgados de lo civil y lo penal castigan a veces al que hurta, al que viola, al que asalta, al que roba, al que mata, ¿verdad? Es parte de la labor. Se da en plano general, eso es lo que nosotros esperamos que suceda, y en la mayoría de los casos se da, aunque no tenemos que dejar de reconocer que también hay corrupción en los pueblos y en los gobernantes, y muchas veces se tuerce, sí, es cierto, por la corrupción y por el pecado del hombre, se tuerce a veces la justicia, la ley, y en algunos casos se castiga al bueno, se castiga al bueno, y en otros casos a veces al malo está libre. Pero eso no durará mucho, tarde o temprano el malo va a ser castigado, ¿verdad? Y si alguien se siente ofendido, alguien se siente que ha sido tratado injustamente haciendo lo bueno y no ha sido reconocido, y quizás peor todavía recibe el desprecio de la autoridad o de la comunidad, podemos dejar eso ante el juez justo, que él se encargará. Él es el que juzga justamente, dice el apóstol Pedro, dice la Escritura. Tenemos que confiar en la justicia divina por sobre todas las cosas. Tenemos que confiar siempre en la justicia divina. En lo que compete al creyente, estamos hablando cuál debe ser esa actitud, cuál debe ser la norma de vida, pues tenemos que someternos a las instituciones humanas, a las autoridades. Y entonces voy a un punto 3 final en esta parte, en este segmento 3 o guía 3, y somos llamados a someternos ante la autoridad. Dice, la normativa bíblica para el pueblo de Dios en relación a la autoridad también tiene que ver con la conciencia. Somos llamados a someternos por causa de la conciencia. Y en una de las prédicas anteriores mencionaba acerca de que hubo una dispensación en los inicios de la humanidad llamada de la conciencia, es decir, que Dios puso en cierta medida, se habla de la conciencia como la voz de Dios en el ser humano. La conciencia nos ha sido dada para, de alguna manera, hacernos entender qué es una obra buena y qué es una obra mala. Obviamente que el pecado es una dispensación que como progresiva han sido las dispensaciones y la revelación. No ha sido perfecta la conciencia porque a causa del pecado la conciencia puede llegar a estar cauterizada. Cauterizada es decir, que se vuelve insensible, y aunque alguien esté haciendo algo malo, su conciencia no le permite entenderlo así. Entonces, sin embargo, todavía actúa la conciencia, todavía está en vigencia esa manera, esta dispensación de la conciencia. Y Pablo y Pedro hablan de la conciencia y la importancia de que, aún por conciencia, es decir, la conciencia nos dicte que hay que someternos a la autoridad, a las autoridades, a las instituciones humanas. Sí, quizás el ímpetu muchas veces, el dolor por la injusticia social que nos llega, nos toca en carne viva muchas veces, ¿verdad? La carestía, los crímenes, el abuso, muchas veces nos hacen perder el control y entonces lanzamos una palabra de protesta, y muchas veces algunos llegan hasta insultar a las autoridades, a denigrar a las autoridades, respetarlas, y ha habido incluso crímenes contra autoridades, contra presidentes de diferentes partes del mundo y en diferentes etapas de la historia de la humanidad, lo cual nos muestra que el hombre es capaz de protestar, incluso de respetar y actuar con violencia contra las instituciones humanas, pero hoy la palabra de Dios nos dice cuál debe ser
¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Y entonces vuelvo al tema para que lo tengamos presente. Un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado por su maestro. Por eso el título es Siguiendo sus huellas. Y Pedro, el autor de esta carta, aprendió finalmente la lección, podríamos decir. Termina escribiéndonos este pasaje y esta parte de la epístola que lo hemos identificado como una parte ética, donde está la normativa para la iglesia, y examinamos un poquito el recorrido de Pedro desde sus inicios y vimos que aunque el maestro les dio lecciones objetivas, en sus inicios él reprobó los exámenes, pero luego vino aprendiendo y madurando y finalmente tuvo que reconocer, ya el anciano Pedro ya no estaría en condiciones de cortar la oreja a nadie más, porque entendió que hay que respetar a la autoridad, que hay que honrar al rey. Y curioso esto porque curioso e interesante porque cuando Pedro escribe, más o menos en los años 60, esta carta, se había encendido la persecución y justamente Nerón, bajo el gobierno de Nerón, es justamente que Pedro, se entiende según la tradición cristiana, que Pedro y Pablo fueron ejecutados, fueron martirizados. Y justamente la iglesia y Pedro mismo como ciudadano en el plano terrenal, en aquel entonces en Palestina y toda esa región que estaba bajo el Imperio Romano, estaban siendo víctimas, ¿no?, como cristianos, como creyentes, de una persecución feroz, después del incendio sobre todo de Roma. Comenzaron a volar cabezas, como se dice, y muchos cristianos fueron llevados al circo romano, fueron devorados por las fieras y se convirtieron en piras humanas, fueron incendiados, en fin, hubo demasiado. Sin embargo, en medio de este contexto de persecución, de injusticia social, Pedro se atreve a decir que hay que someternos a la autoridad, a lo que Dios ha establecido, y que podemos hacer es orar por ellos, y, y también podemos, en regímenes como esos, opresivos y opresores, levantar nuestra voz como creyentes. Aunque tengo que decirle al final, en la única momento en que podemos irnos, si se quiere, contra la autoridad, es cuando Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y alguien intente acallar nuestra voz. Ahí entonces viene el versículo cuando Pedro juntamente con Juan, que fueron llevados ante las autoridades, dijeron claramente, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando entonces se nos pone la decisión entre callar el Evangelio o predicar bajo la amenaza de que nos podrían dañar, apresar, golpear, inclusive matar, es entonces cuando ya no vamos a tener que respetar la autoridad humana, sino ahí encima está Dios. Tendríamos que obedecer la autoridad divina que nos ha enviado a predicar el Evangelio. Recuerde, la forma como nosotros siempre nos vamos a mantener de alguna manera con la ayuda de Dios de que esta humanidad cambie es a través de la predicación del Evangelio. Es la forma como los gobiernos puedan cambiar y el mundo entero puede cambiar a través de la predicación del Evangelio. Mi hermano y mi amigo que me escuchas, tú y yo somos llamados a compartir el Evangelio, pero vamos a tener que vivir con mucha sabiduría en este mundo. Y quiero terminar con una aplicación rápida. En primer lugar, y lo mencioné, en el plano humano no vamos a poder, la carne se va a levantar. ¿Cómo podemos hacer que nuestras pasiones y nuestros impulsos puedan estar sujetos aún entre la más vil agresión o más grande injusticia que podamos ser víctimas? Es solamente a través de la llenura del Espíritu Santo. Yo entiendo que Pedro, y que escribe esta carta, habla acerca de la importancia del Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo y él pudo entender en el Espíritu que esto es temporal, que aún el sufrimiento en esta tierra es temporal y que él no iba a dañar esa seguridad que tenía, esa relación que tenía con su Señor y Salvador Jesucristo, que le había dado esas lecciones tan claras, objetivas, mientras él estuvo aquí en la tierra. La llenura del Espíritu Santo va a marcar la diferencia solo cuando la autoridad intente hacernos callar la denuncia del Evangelio, ya lo dije, y sus principios, con todas las implicaciones de la palabra de Dios, deberíamos optar por el desacato. Y lo mencioné, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la voluntad
es la voluntad expresada de manera explícita. Y lo dice ahí el capítulo 2, que esta es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que nosotros nos metemos. Y es en una de las pocas ocasiones que la Biblia habla acerca de explícitamente de que esta es la voluntad de Dios. Y en Pedro también vamos a encontrar en un momento que dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa también es la voluntad de Dios, explícita, insisto, es explícita. Y aquí está de manera explícita que la voluntad de Dios es que nosotros nos sometamos a la autoridad, a las instituciones humanas. Es la voluntad de Dios, sin temor a equivocarnos. Y número 4, quisiera que vayamos a una confesión y un arrepentimiento y rogar por perdón ahora mismo por haber criticado. Escucha, yo voy a ser el primero, como dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión, de los pecadores yo soy el primero. Y yo tengo que reconocer, y creo que muchos de nosotros creyentes inclusive, tenemos que reconocer que muchas veces hemos criticado a los gobiernos de turno desde nuestra óptica. Estando de este lado, a veces no es muy fácil criticar lo que un gobierno hace bien o hace mal, etc. Nos hemos atrevido en algún momento con alguna frase mal dirigida, aunque no esté frente a nosotros, ya delante de Dios hemos fallado al haber criticado, insultado o denigrado a una autoridad, a un representante de la misma. Y llámese esta una autoridad civil que representa al gobierno civil, militar inclusive, y hasta eclesiástico, una autoridad dentro de la iglesia. Creo que todos hemos fallado, y yo tengo que reconocer esta parte, hemos fallado, nos hemos levantado contra la autoridad, contra el representante de la autoridad, no hemos acatado sus instrucciones a cabalidad, y esto es pecado. Y quisiera que hoy al final, ya a la aplicación, usted y yo cerremos con oración. Hemos compartido entonces hoy la enseñanza de 1 de Pedro capítulo 2. La próxima semana, si Dios permite, vamos a continuar con el capítulo 3. En esta oportunidad hemos hablado acerca del título Siguiendo sus huellas, las huellas del Maestro, y un buen discípulo de Cristo es el que sigue el modelo dejado por su Maestro. Y este es el modelo que Él nos dejó, el sometimiento a la autoridad. Y cómo la iglesia ha peleado, o cómo la iglesia debería pelear, como el caso de Lutero y otros líderes que pelearon con sus ideas, no con armas, y que muchas veces lograron mejores transformaciones en el mundo a través de sus ideas y de sus pensamientos en bien de la sociedad. Pero oremos ahora para que pidamos al Señor perdón por cualquier actitud equivocada contra los gobiernos y que nos ayude a ser a nosotros, creyentes, mejores ciudadanos, que acatemos las instrucciones de nuestros gobiernos, que aunque fallen, como son puestas por Dios, cualquier representante de la autoridad, inclusive eclesiástica, un buen día vamos a tener que rendir cuenta al Dios que nos puso en esa posición. Y esto es para cualquier gobernante de las naciones, esto es para cualquier líder o cualquier creyente, pastor, como se llame. Vamos a tener que rendir cuenta de nuestros actos. Por eso es necesario que nos volvamos a Dios y que pidamos perdón si hemos fallado y hemos faltado a lo que Dios ha establecido. Es la autoridad, las instituciones humanas. Oremos. Padre, gracias por darnos esta oportunidad en esta tarde de poder compartir tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, acerca del sometimiento a las instituciones humanas. Señor, un tema siempre de actualidad, porque se producen en nuestros medios, en cualquier lugar del mundo, injusticias sociales. Hay desequilibrio, hay convulsión en las naciones, protestas, manifestaciones, muchas veces violentas, contra el orden instituido. Pero nosotros te pedimos que tengas misericordia, Señor, y nos perdones por haber fallado en esta área inclusive. Ayúdanos a ser mejores ciudadanos, aunque somos del cielo, mientras estemos aquí en esta tierra, y que este comportamiento nuestro pueda ayudar para el testimonio de la iglesia y para que el evangelio siga avanzando sobre la faz de la tierra. Señor, confieso mi pecado. Únete a esta oración, mi hermano. Confieso mi pecado. Te pido perdón por no haber acatado, por haber criticado, por haber insultado, Señor, a un representante de nuestro gobierno
en algún momento. Te pido como creyente, Señor, como tu hijo, que me ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, para poder controlar mis impulsos, para poder controlar mis palabras, Señor, y poder esperar en ti, Señor, porque tú eres el que tienes el gobierno perfecto, tu reino. Cuando venga tu reino, Señor, en esta tierra, tendremos un gobierno de paz, un gobierno de justicia, Señor. Y eso es lo que esperamos. Por eso esperamos tu venida, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpie con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y que levantes a tu pueblo en tiempos como estos, en tiempos convulsionados, Señor. Que nosotros podamos ser esa luz, que podamos ser esa guía, Señor, a la sociedad que está a nuestro alrededor, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros que tenemos otras armas, no armas carnales, sino armas espirituales, que tenemos la oración, que tenemos tu palabra, Señor, para traer paz, para traer consuelo, para traer luz en medio de la oscuridad. Gracias porque eres fiel, por mis hermanos, Señor, por cualquier situación o necesidad por la que estén atravesando. Yo te pido tu bendición, que tú los alcances, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Soy servidor, el pastor Harry Villasís. Ha sido un gusto haber estado nuevamente con usted. Me despido, saludo a todos y despido a todos mis hermanos en Ecuador y en Estados Unidos, en la Iglesia Casa del Rey y en cualquier otro rincón donde se encuentre, donde esta zona puede llegar. Comparte esta enseñanza y Dios mediante nos veremos este domingo. Será la predicación. Hoy ha sido enseñanza y cada viernes será una enseñanza de algún pasaje de la Escritura como hoy. Yo le pido mantenerse en sintonía, inclusive orar por nosotros. Nosotros oramos por usted. Cuando usted reciba esta emisión, esta transmisión, háganos conocer, envíenos un saludo, háganos conocer cualquier petición o cualquier pregunta que usted tenga relativa a esta enseñanza. No dude, estaremos dispuestos con la ayuda del Señor a contestar cualquier inquietud. Dios me lo bendiga nuevamente y que tenga usted una buena tarde, una buena noche. La paz de Jesucristo en su vida.